Nuestro siguiente panelista, a continuación llamamos al ingeniero Armstrong Vera Lor del Colegio Técnico Agropecuario de Quinindé, quien nos acompaña con el tema las plagas y enfermedades que afectan a la palmicultura. El ingeniero Vera Lor es graduado en agronomía en la Universidad Técnica de Manabí, egresado de la maestría de nutrición vegetal en la Universidad Tecnológica Equinoccial Campus Santo Domingo. Posee una destacada experiencia y manejo técnico en el cultivo de la palma africana. Ok, gracias por los que están presentes. Sabemos que a medida que se va extendiendo la tarde se vuelve un poquito pesado. Voy a hacer un poquito resumido la conferencia. Se divide en dos partes: las plagas en vivero y las plagas y enfermedades también en lo que es cultivo establecido. Ok, las plagas y las enfermedades en palma africana empiezan desde el manejo del vivero. Cuando empezamos un programa de siembra de palma, debemos tomar en cuenta que los problemas inician una vez que este ser vivo empieza a desarrollarse, ya sean por los ambientes, en este caso climáticos, genéticos y edáficos. Por ello es muy importante considerar de que si nosotros tenemos en cuenta de que vamos a enfrentar problemas a futuro, lo mejor es trabajar bajo la prevención. Los principales insectos plagas, en este caso que nos afectan en vivero, está específicamente lo que es la zagalaza válida o barrenador de raíces, y lo que es el cogollero, como también tenemos la parte de la cochinilla, insecto específicamente en raíz y insectos en lo que tiene que ver en la parte foliar. Dentro de ello, se vuelve muy importante entender que los insectos plagas son seres muchas veces que no nos damos cuenta en el momento de llegada al cultivo. Cuando el agricultor o el técnico no tiene en cuenta de que las observaciones deben de ser constantes, aparecen los síntomas y recién nos damos cuenta. Y cuando el cultivo presenta síntomas, especialmente en etapa de vivero, y ya ha retrasado mucho su etapa de crecimiento, y es por ello importante de que el monitoreo es uno de los factores primordiales para la prevención de las plagas y de las enfermedades. En cuanto al gusano cogollero, en este caso es un insecto que fácilmente puede deteriorar a toda la parte foliar de la planta, y recordemos que toda planta, cuando parte desde una semilla, o sea de un injerto, en muchos casos sus hojas son pequeñas, su masa foliar es pequeña, por lo tanto va a estar en la etapa más vulnerable, y por ello es importante tener en cuenta que el monitoreo constante va a llevar consigo un éxito en el desarrollo temprano de la planta. El problema de zagalaza es un insecto que empieza a intervenir en la raíz, pero el adulto pone sus huevos sobre el estípite o tronco de la planta. Así que una etapa más mejor y de menos efectos toxicológicos tanto en el suelo y en el ambiente para controlarlo es cuando éste haya puesto los huevos, o se maneje obviamente un control fitosanitario con insecticidas incluso de bajo efectos residuales, tratando de controlar o en este caso atacar cuando el insecto recién eclosiona del huevo, es decir, en la etapa más vulnerable. Con ello vamos a lograr de que este insecto no logre introducirse en el interior de esa funda, en el suelo, no encuentre raíces y no nos dañe, en este caso, la parte principal, que es la raíz. Esa raíz funciona como anclaje, funciona como aparato bucal, y sin ella la planta no va a tener un buen desarrollo. Esta es una de las plagas que nos afecta desde vivero hasta todo el ciclo productivo de la planta. Sí, la cochinilla es otro de los insectos muy dañinos en cuanto a plagas se refiere.
Es un insecto no muy común. Tiene en este caso un aparato bucal succionador. Él pincha las raíces principales absorbentes de agua y nutrientes, por lo tanto la planta no tiene capacidad de llevar en este caso todas las sales minerales a sus hojas, por lo tanto no hay proceso fotosintético, no produce energía, no produce alimento y la planta se vuelve amarillenta, muy pequeña, no desarrolla y este es un problema muy severo, especialmente en lo que tiene que ver a problemas de raíces en vivero. El arriera, como ya lo dijeron los conferencistas anteriores, es una plaga que, si bien es cierto, dedica a llevarse las hojas no porque ella se las come, sencilla y únicamente porque necesitan de producir alimento dentro, en este caso, de su hormiguero para desarrollar sus pequeñas larvas. Es decir que el funcionamiento de la arriera o el objetivo de la arriera de llevar tejido foliar es para producir hongos que van a alimentar en este caso a sus generaciones y a sí mismo. Más sin embargo, sí es un insecto que provoca grandes daños a nivel foliar y recordemos que la hoja en la planta en este caso cumple las funciones de procesar todas las sales minerales absorbidas desde el suelo, transformarlas en azúcares a través del proceso fotosintético en ayuda con la luz solar, el agua y los nutrientes y que al final se va a reflejar en los frutos, y los frutos es la inversión nuestra, esa es la economía la que debemos de cuidar, pero para llegar a la producción de un fruto tenemos que entender que la planta hay que cuidarla desde la raíz y todo su componente aéreo, en este caso tallo y hojas. Los ácaros en este caso, de la misma familia en este caso, del grupo de las cochinillas, son otros insectos que en este caso, como esta araña roja, afectan drásticamente pero a nivel foliar. También lo hacen desde el vivero a toda la etapa del cultivo permanentemente en el área establecida. Por lo tanto, es una pequeña plaga, pero que afecta mucho debido a que en las hojas, al intervenir su aparato bucal, que es un estilete, pincha obviamente una célula principal, que es a donde la planta fabrica todos los nutrientes. Si un estoma se ve bloqueado, automáticamente la planta resta capacidad de transformación de energía o azúcares, por lo tanto va a haber retraso en lo que es la producción. Veamos de que el índice o el incremento productivo de una planta tiene que ver con todos los caracteres o manejos agronómicos, es decir, tiene que tener las labores desde el manejo de control de malezas, las plagas, las enfermedades, la fertilización y el riego. Caso contrario, si no se cumplen todos estos factores, vamos a tener una producción mala. Es ahí a donde antes decía, obviamente, los compañeros que me han antecedido a la conferencia, de que con un plan o una estrategia llevada hacia agricultores guías, es posible llegar a una explotación media de 18 a 20 toneladas. Cuando el agricultor no tiene en cuenta todos estos factores, claro está que la producción va a ser muy baja. Las enfermedades en vivero. Bueno, podemos ver de que las enfermedades en vivero se pueden producir por hongos, por bacterias en este caso, y ellas en muchas enfermedades son fácilmente transmitibles por agentes vectores. Uno de los agentes vectores principales son las plagas. Otro de los agentes vectores es la herramienta de trabajo del agricultor cuando no toman en cuenta, obviamente, o no conocen de una enfermedad. Y fácilmente de una planta enferma a una sana se puede llevar el problema. Una de las enfermedades que más afecta en este caso es la Pestalotia palmacea. Esta enfermedad puede entrar en una planta joven, en vivero, y puede afectar hasta los 5 años en el campo definitivo. Necesita no más que un pequeño lastimado de un estoma para que el patógeno se adhiera a ese tejido, y si la planta está desbalanceada en cuanto al manejo de nutrición, en cuanto a condiciones de pH de suelo, en cuanto a luz solar, en cuanto a cantidad de agua que requiere, claro está que va a haber mayor facilidad para que el problema se desarrolle. Otras de las enfermedades que aparecen incluso desde vivero, inicialmente es el problema de flecha.
es decir, la hoja que está abriendo del cogollo. Cuando se llevan plantas infectadas desde el vivero, este problema ya en el campo se erradica con mucha más fuerza. Por lo tanto, es una parte muy importante en el manejo de la selección de plantas sanas para llevar al campo definitivo. Ya decimos que un vivero es el centro, el lugar donde se hace el almácigo para seleccionar plantas con características robustas que permitan una mejor adaptación al campo y mayor facilidades para tener éxito en la producción. Otra enfermedad en este caso, que son pequeños hozuelos que aparecen en las hojas, es una mancha café llamada tizón. Este también es un grave problema, porque los patógenos se desarrollan fácilmente es dentro de los estomas de las plantas, y los estomas de las plantas son células que deben de estar obviamente libres de toda intervención, ya sea de un insecto o de cualquier enfermedad, para que puedan funcionar como tal. Los estomas de las plantas permiten transpirar o liberar el exceso de agua. Además, facilitan la entrada de luz solar. Sin tener en cuenta estos factores, vamos a tener plantas debilitadas. ¿Sí? Otras manchas foliares que también se presentan, que son clorosis, quemazón en este caso de bordes o de la parte del ápice principal de la hoja, también son afectados muchas veces por desbalances, en este caso nutricional, y otros por problemas genéticos. Es decir, que cuando también no se conoce de qué parte previene la semilla, no es una empresa que garantiza en este caso la selección de semillas, sino que el agricultor, por ahorrar muchas veces dinero, considera de que el vivero del vecino está bien en condiciones de altura, tamaños de planta, sin importar qué descendencia genética tiene, por ahorrar unos dólares. Muchas veces cuando la planta ya está obviamente en pleno desarrollo, aparecen los problemas. De ahí que debemos de entender que si nosotros vamos a una empresa en la que nos garantice, en este caso, un manejo de la selección padre-madre, es decir, un control genético, vamos a tener mejores resultados a la larga del tiempo. Recordemos que palma no es ciclo corto, palma es un cultivo que perdura por 25 años en este caso en un ciclo de producción, y por lo tanto debemos de tener en cuenta de que va a haber muchos problemas en el transcurso del tiempo, que los factores climáticos son cambiables en este caso, que los problemas muchas veces económicos en lo que tiene que ver a cuestión de mercado, en la alza de los precios y en las caídas de los precios. Cuando los precios suben, el palmicultor ve obviamente esa economía como un beneficio directo, pero muchas veces se descuida de un factor muy importante, que es la fertilización, el manejo del cultivo. Y cuando los precios decaen, claro está que si cuando tuvieron precios buenos no hicieron la fertilización, mucho más lo van a hacer cuando los precios decaen, ¿verdad? Entonces, era lo que decía el ingeniero Loaiza, cuando la vaca está gorda hay que reservar obviamente parte de ese excedente para cuando las cosas estén feas. Otra de las partes importantes en las enfermedades es tomar en cuenta de que si no tenemos cuidado en el manejo del control plagas, en este caso, ese va a ser un problema de que se nos puede infectar todo el cultivo a nivel de vivero, y que en muchos casos desconocemos reacciones de las plantas o síntomas de las plantas y las llevamos obviamente a la parte del campo definitivo. Por ello es importante de que, especialmente para los pequeños palmicultores que no cuentan con esa economía para pagar la capacitación de un técnico, siempre se acerquen a la empresa de ustedes. Esa empresa de ustedes, ANCUPA. ANCUPA es obviamente el centro de investigación a donde se orientan todos estos procesos, y no les va a costar nada para asignarles un técnico en donde puedan llevar ustedes plantas sanas, vigorosas al campo definitivo. ¿Sí? Y otro de los problemas, y que puede ser muy grave porque no es fácilmente detectable, es el problema de los virus, en este caso el anillo clorótico. El anillo clorótico es un grave problema a nivel de vivero, transmitible fácilmente por ciertos insectos, que el hombre cuando desconoce lo va obviamente a asociar con un desbalance nutricional, con algún problema hídrico, y sin embargo cuando el agricultor desconoce de patología o de sintomatología, lleva estas plantas al campo.
Estas plantas van a seguir creciendo, claro está, pero llegará un momento en que el agricultor hace intervención para poder hacer extracción de sus frutos o cuando se hacen las castraciones de las primeras flores. Sin embargo, con la misma herramienta que utiliza en esta planta, la va a seguir utilizando hacia las otras plantas vecinas, y este sí es un problema que se transmite fácilmente por insectos y por las herramientas. Otro de los problemas que se pueden presentar también es, obviamente, cuando se aplica especialmente la materia muy verde como base de sustrato para evitar deshierve, es que aparezcan estos tipos de algas, ¿no? Estas son enfermedades muchas veces que el agricultor de pronto le aparecen y que creen que no es un problema. Sí va a ser un problema porque la planta está muy joven, hay tejidos muy pequeños, es un ser vivo muy vulnerable en este caso, y no va a poder respirar normalmente la planta porque lo que se va a ver bloqueado es todas sus partes, en este caso de los estomas. Por lo tanto, la planta muere, como la que vemos por aquí, y una de las que está totalmente cubierta. Esa es una alga que en este caso aparece en uno de los viveros. Quien está ahí, estoy haciendo las observaciones. Al menos el tratamiento de esto es muy fácil, ¿no? Con detergente lo he logrado controlar por 3 ocasiones. Solamente hay que saber cómo hacerlo, cuándo, y también después de la intervención hacer un lavado, ¿no? Porque el detergente en exceso también suele quemar los tejidos jóvenes de las plantas. Una planta en condiciones normales, en este caso, para que pueda ir al campo, debe de tener en la altura normal de la punta del foliolo, de la hoja, desde el suelo, 1,40 m, ¿verdad? Un estipete en este caso entre 12 y 15 centímetros, o un grosor promedio del tallo. Entre 16 y 18 hojas sería una planta óptima para que vaya, en este caso, al campo definitivo, y una forma, en este caso, y forman una hoja. Cada hoja debería tener un mínimo de 40 y 50 foliolos, en este caso. Esa sería una planta en óptimas condiciones. Esta sería una planta que ya estará cumpliendo la edad de 1 año, desde que la semilla se puso en previvero hasta que haya cumplido toda la etapa de vivero para poderla llevar al campo. Esa es la primera fase. Ok, aquí hay varias plagas, obviamente, de importancia económica. La mayoría son defoliadores. Y le digo de importancia económica no porque el insecto nos dé algún valor o rédito económico, no, sino que la mayor inversión que en muchos casos se hace en los cultivos es por los problemas de plagas. Y es ahí a donde caracterizamos nosotros a ciertos insectos con valores económicos con prioridad 1, 2 y 3. Es decir, que hay insectos que requieren atención inmediata y de grandes inversiones, como hay insectos que no requieren de intenciones inmediatas porque su daño o su umbral económico dentro del manejo del cultivo así lo requieren. No siempre un insecto plaga al presentarse en un cultivo ya es una plaga. Tenemos que tomar en cuenta que para considerar a un insecto plaga debe de haber un porcentaje de la planta intervenida, y en ese momento podemos decir nosotros, y un número, por cierto, de plantas intervenidas. Es ahí donde podemos decir nosotros tenemos un insecto plaga. Siempre un insecto es plaga cuando ya tiene un porcentaje de daño en los cultivos. Por lo tanto, aquí tenemos obviamente una pequeña fotografía a donde hay un insecto que interviene a la hoja, pero no cuando está abierta, cuando está en el cogollo. Les es más fácil a ellos, son muy apetecibles estos tejidos porque estos tipos de insectos consiguen buscar espacios tiernos a donde estén ricos en ciertas sustancias minerales que a ellos le hace factible su desarrollo, en este caso metamorfósico. Recordemos que los insectos, por lo general, tienen fase metamorfósica, que son huevos, larvas, pupos y adultos, en este caso, y que para ellos entrar a un proceso de adulto en la etapa larvaria tiene que enriquecerse mucho en sustancias nutricionales para entrar a una etapa de latencia, transformarse en adulto y continuar con su ciclo metamorfósico, en este caso. ¿Sí? Ahí vemos, obviamente, 4 etapas de un insecto defoliador, en la cual está el adulto, el huevo, la larva y está la pupa. Son las etapas de que los insectos cumplen, pero
este insecto, o la mayoría de los insectos, el mayor daño económico lo causan en su etapa larvaria. Es ahí a donde tenemos que nosotros entender que si el insecto es en el estado larvario o en el tipo de calidad de gusano que causa daño, en cuanto más reciente eclosionado del huevo esté, es mejor su control, porque podemos aplicar insecticidas de bajos efectos toxicológicos, tanto para el hombre como para el medio ambiente, y de esa manera lograr su control. Cuando el insecto logra una etapa metamorfósica más adulta, se vuelve un poco más resistente, y en muchos casos es allí a donde viene el uso indiscriminado de los agroquímicos, que al final va a repercutir, porque lo que estamos haciendo en muchas ocasiones, cuando las dosis son mal dirigidas, la época y el lugar de aplicación no es el indicado, la plaga logra obviamente volverse inmune a los insecticidas, logra un proceso de transformación de genes, lo que llamamos mutaciones, y en muchos casos ciertas plagas se vuelven inmunes a muchos plaguicidas, y el agricultor, en desesperación por encontrar una solución a los problemas de foliadores, muchas veces hacen caso al agente vendedor de los agroquímicos. El agente vendedor le interesa un solo factor: cuánto dinero logro hoy llevar a mi bolsillo, cuánto producto logro sacar de mi almacén y cuál es el margen de utilidad. Él no está viendo en muchos casos el efecto, en este caso, que puede provocar los productos a mediano, inmediato o a largo plazo en ese agricultor que está en contacto directo, ni tampoco está viendo el efecto medioambiental, como tampoco mide las consecuencias de que las mutaciones de las plagas trae consigo, en este caso, resistencias, y esas resistencias para muchos en tiempos, obviamente, en el tiempo, para muchos técnicos se nos hace difícil determinar, hasta por los mismos científicos. Ese es uno de los problemas que hemos llegado hoy por hoy al problema de PC, ¿verdad? Que es allá donde tenemos que llegar. La resistencia de los problemas patológicos se dan por el uso indiscriminado, el producto no indicado. Muchas veces el agricultor cree que llevando un producto agresivo, pero duplicando la dosis, el trabajo es mejor, y no es así, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que el monitoreo constante, en entender en el estado larvario de los insectos, entre más jóvenes ustedes los encuentren y hagan obviamente el control, van a tener el insecticida, el uso de insecticida de mayor efecto toxicológico, la dosis es mejor, la contaminación es menor, y el riesgo para quien hace la labor de control fitosanitario también la va a ser menor. Y de esa manera también vamos a reducir la posibilidad de que los insectos se vuelvan resistentes a los productos plaguicidas. La rotación de productos o los tipos de productos también es algo que se recomienda en el control de plagas y enfermedades. Sí. Estos son los daños de ese pequeño insecto que ustedes ven. Puede exterminar a un cultivo sin problema si es que no hay un monitoreo constante. Y en muchos casos, el agricultor mira, hay veces cuánto me ingresa, pero no quiere saber cuánto me egresa. Sé que estoy cosechando 15, 20 toneladas, pero no quiero saber cuánto tengo que devolverle a la planta. Lamentablemente es así. Hay agricultores que sí lo aplican, y en ese caso ellos ven mayor rentabilidad. Claro que ven egresos, pero en diferencia a los que nunca hacen controles, llegan a tener al final del cultivo 15, 16 años y dice el cultivo no es rentable. Claro, no es rentable. Si todo lo que el suelo tenía ya se lo sustrajo la planta, ¿cómo va a creer que el suelo va a proveerle más de nutrientes a la planta? Es lo mismo tener una cuenta en el banco. Si solo vivo, sácale el dinero, llegará un momento que se me queda en cero, ¿verdad? Y ya no me es rentable tener una cuenta. De esa misma manera es el suelo, en este caso, y las plantas en el control de plagas también tienen el problema, que el follaje, al no cuidarlo nosotros, es el banco principal de la planta que se está perdiendo, porque es allí a donde está, obviamente, el aparato principal transformador de energía, que al final se refleja en fruto. La producción se refleja en economía, en este caso, ¿verdad? Este es un insecto que, si bien es cierto, provoca mucho daño a nivel de fruto, pero a nivel de calidad de aceite hasta la fecha no se tiene datos estadísticos científicos que perjudique. Por lo tanto,
Es una plaga que el agricultor la maneja sin mayor problema. En este caso, no es un insecto que requiere de un control con tanta frecuencia o tanta atención, debido a de que si se hace este control en los frutos, hay un grave problema. Los polinizadores, que son insectos microscópicos en muchos casos, para ciertas personas cuando no se lo conoce, son los que se van obviamente a matar. Y si nosotros matamos a los polinizadores, estamos matando nuestra economía en lo que es palma, ya que ese es muy importante, basado en el daño y en la calidad, en la presentación, en este caso morfológica del racimo, frente al beneficio de los polinizadores, se considera de que este insecto bien se puede mantener a la par sin ningún problema hasta la fecha. ¿Sí? Este es otro insecto, obviamente, que al menos en Quinindé, hace 3 años hizo presencia y bastante fuerte. Es un barrenador de la nervadura central o de la hoja principal, de la vena de la hoja principal. El problema de él es que cuando se introduce dentro de la nervadura principal, empieza cerca del enlace de la hoja y el tallo. Bloquea a toda la parte aérea de la hoja y no hay insecticida que lo controle, porque él vive en el interior de la hoja. Los tejidos se secan, no hay producto que funcione. La labor de este insecto para su control sería en este caso un manejo cultural, es decir, poda. Cuando la planta se le encuentra, en este caso, las primeras hojas secándose. Sin embargo, hay un pequeño ave rapiña que es un pequeño carpintero que detecta obviamente el brivar de este pequeño gusano y ellos hacen obviamente su control cultural, ¿no? Pero cuando no existe esta pequeña ave, este insecto también logra bloquear hasta 30 hojas por planta, al menos en el instituto en el que yo me debo. A mí me ha pasado esto, a más de 100 plantas tuve que defoliarla de esta manera. No recomiendo la quema, como antes lo decía el compañero, cuando se talan las plantas, etcétera, porque obviamente el carbono acumulado lo voy a liberar y voy a contaminar más. Pero sin embargo, en este caso específico, que no hay otro método, apilamos todas las hojas y la destruimos con fuego, porque hay un problema. La hoja la puedo extraer de la planta madre, no tengo ningún problema, pero el insecto va a vivir sin ningún problema hasta que llegue al adulto en esa misma hoja. Por lo tanto, si solo desprendo la hoja de la planta, pues yo no he controlado ningún insecto en este caso, porque él no tiene problema en vivir en ese tejido muerto. ¿Sí? Esta es todas las plagas muy importantes. Comúnmente se le conoce como el insecto elefante, cucarrón, pero en realidad es Strategos especie. Este insecto ataca desde vivero hasta los 3 años de la planta en el campo definitivo. ¿Por qué él ataca hasta esa fecha? Sencilla y únicamente porque la planta en sus primeros estadios de vida o en sus primeros años de vida no tiene célula lignificada, es decir, no tiene un tallo leñoso. Por lo tanto, se vuelve una especie de bulbo muy suave, muy rico en proteínas, en este caso, y el insecto logra hospedarse fácilmente, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hace galería y interviene el punto de crecimiento primario. Una vez que haya intervenido ese punto de crecimiento primario, claro está, la planta va a dejar de crecer, es imposible. Por lo tanto, sí es una plaga de gran importancia económica. Ahí están sus huevos, ahí está la pupa. Este es un pequeño insecto que tiene una supervivencia. Él es un insecto nocturno, aparentemente es un poquito de tierra que está acumulado ahí, pero son ciertas especies de tejidos vegetales secos. Él expulsa, en este caso, alguna sustancia, hace una casita y él vive ahí adentro, ¿verdad? Él vive ahí adentro, es un insecto nocturno, pero como ustedes pueden ver, los insectos, estos pequeños insectos, los daños son muy severos, especialmente en palmas desde inicio de campo definitivo hasta los 5 o 10 años. ¿Sí? Este es otro insecto que podría provocar muchos daños en plantas adultas, más se da muchas veces por la mala práctica en la cosecha. Es decir, cuando quedan racimos maduros, es una ventana abierta para que este insecto se desarrolle fácilmente. ¿Sí?
Y estos son los daños que podía ocasionar en el racimo. Es fácil determinarlo cuando tumbamos un racimo, se cae y se hace pedazo de por sí solo. Podemos ver obviamente el estado larvario, como podemos ver el estado pupal, y cómo en el interior de la planta puede hacer galería en este caso. No la vamos nosotros a notar porque está en el interior, pero sí vamos a ver que la planta va a cambiar su presentación a nivel foliar, que se van a hacer pequeñas sus hojas, etcétera, y va a bajar el número de racimos. Pero es una plaga muy importante, ya que si dejamos que todos esos insectos que se pueden distinguir en la parte interior de ese tejido se dupliquen, vamos a tener un foco de infección muy grande. Este es un insecto de gran importancia económica a nivel foliar también. Nosotros comúnmente le llamamos gusano de bolsa. ¿Por qué le llamamos gusano de bolsa? Porque ellos tienen una supervivencia. Al ser presa fácil de los pájaros, en este caso, ellos no andan en el día, ellos se ocultan. Y en este caso, cogen la parte final de la hoja, todos sus foliolos, segregan una sustancia en la cual hacen su pequeña casa y ellos viven ahí durante el día. Y en la noche salen a hacer su trabajo, que es a defoliar de la planta, para poder continuar con su proceso, en este caso metamorfósico, y llegar a su etapa adulta, como todo ser vivo, nacer, crecer y reproducirse. Sin embargo, es muy importante en la parte agronómica porque es un destructor grave en la parte de los foliolos. Y si nosotros dejamos destruir los foliolos, significa que estamos destruyendo las hojas de las plantas. Por lo tanto, una planta de palma que no tenga mínimo 30 hojas, no va a producir tampoco mínimo 18 toneladas de frutas por hectárea. Entonces, la hoja es un factor muy importante en el dominio de la producción de la planta. Sí. Este es otro insecto muy similar al anterior, con la diferencia que comúnmente le llamamos la vaquita, se llama en este caso Sifane. En Quinindé por lo general se logró ya su erradicación casi en su totalidad, pero eso no implica que tenemos que descuidarnos. Sí, es muy destructor a nivel foliar, él sí trabaja de día y de noche sin problema, es decir, él come cuando tenga hambre, las 24 horas. Por lo tanto, como defoliadores, y como ya dije, la hoja es la máquina principal que nos ayuda para la producción de fruto, y fruto viene siendo economía, es un insecto de prestarle mucha atención. ¿Sí? Tiene obviamente sus enemigos naturales. Una pequeña avispita que es un parasitoide, significa que ella pone sus huevos en el interior de la pupa, revienta a sus pequeños individuos y se comen obviamente al insecto interior. Tiene depredadores en este caso, también se puede hacer trampa cuando hay las mariposas, los adultos, es fácilmente poderle controlar, pero cuando descuidamos esta fase, es un insecto muy agresivo, puede llegar a defoliar mucho el cultivo de la palma. Y aquí tenemos algo que lo dije en el vivero, es la zagalaza. La zagalaza es un insecto barrenador de la raíz, puede llegar incluso a que la planta se voltee porque bloquea a todo el aparato radicular, se come al tejido leñoso, pero él cumple, para llegar allá, obviamente, él tiene un ciclo metamorfósico en que cumple una fase que es de cada 75 días. Cuando conocemos bien, obviamente, el comportamiento de este insecto, con un control permanente de 4 controles al año a nivel de estípice, sin importar si es invierno y verano, para lograr romper el ciclo, en este caso, con un insecticida de bajo efectos residuales podemos lograr que sus larvas mueran. Porque a nivel de estípite o a nivel de suelo, sobre el tronco de la palma, el adulto pone sus huevos. Este viene y eclosiona, luego las larvas comienzan a buscar o a hacer galería sobre el suelo para encontrar las raíces. Así que por lo tanto, el momento más indicado para controlar el insecto es cuando hay eclosionado. No es cierto, de pronto si le dicen que tienes zagalaza y te voy a recomendar tal tipo de insecticidas para que controle los insectos que están en sus raíces, porque no va a llegar el insecticida a sufrir efecto total hasta allá. De pronto puede traslocarlo, pero no lo va a matar en su totalidad. Por lo tanto, es un insecto de mucho cuidado, ya que el lugar a donde lo habita se camufla muy bien y es difícil llegar para un control efectivo. ¿Sí? Ahí está una zagalaza adulta. En este caso, acá está obviamente la fase en la que la zagalaza cumple su etapa metamorfósica.
un adulto que también tiene un depredador, como ustedes ven, hay una pequeña araña que lo ha eliminado y que ahora es su presa o su alimento, ¿no? Otro de los insectos que nosotros tenemos y que es de importancia económica, especialmente en los primeros años de vida de la planta, es cibines. Es un gusanito que comúnmente le llamamos monturita por tener algo muy importante, que es 2 cachitos delante y 2 atrás, hace la especie de una montura. De ahí su nombre, gusano monturita, ¿verdad? Sí. Y aquí está el más temible de todo. El Strategos, en este caso, perdón, el Rhizosporo palmaro o picudo negro, como comúnmente se le llama. A este, obviamente, es a quien se le agrega todos los males de PC, especialmente. ¿Por qué? Porque este insecto vuela en todos los cultivos, tiene gran capacidad de vuelo y por lo tanto se dice que como es un insecto de que anda en palma, especialmente cuando uno hace la poda de las hojas o hace la extracción del fruto, fácilmente en su parte de las patas o el pico puede llevar el problema y es el vector principal al que hasta la fecha se le dice que es el responsable de los problemas de PC especialmente. Sin embargo, este insecto tiene un medio débil, que son las trampas, ya que en palma adulta es difícil hacer sus controles. Entonces, con feromonas, como ya lo decían antes los compañeros que me han antecedido a la conferencia, hay feromonas o hay productos naturales como la piña, el mango, la melaza, que se pueden aplicar a nivel del tronco de la planta en pequeñas pomas de esas de 20 litros y ellos no van a tener capacidad de salida. Entonces, el método más correcto para poder hacer su control en realidad es un programa agresivo de aplicación de trampas. Más no recomiendo los productos químicos porque son insectos que no se lo van a ubicar fácilmente en un lugar establecido. Ellos viven volando y en este caso el control, si sabemos que ella es el primer vector, tenemos que enfocar un control hacia él, ¿verdad? Esta es una pudrición de cogollo, responsable de ese insecto en este caso. Como podemos ver, el cogollo no está verde, está totalmente color café, ya está totalmente podrido. Esta planta a la fecha ya ha terminado con su ciclo, porque hasta la fecha no se ha logrado la ciencia encontrar un antibiótico, un antídoto, digamos así, que logre bloquear el problema. Se dice que Fusarium, que Phytophthora, que está ligado a factores bacteriológicos en este caso, pero hasta la fecha con exactitud no se conoce a ciencia cierta qué organismo es el causal. Ya se empieza a dudar incluso que si también está asociado con virus y por eso es la dificultad de no poder controlar. Sabemos que un hongo y una bacteria es factible a su control, pero también tenemos bien entendido que los problemas virales se pueden prevenir, más no controlar o curar. Entonces, en este momento es el dilema, el de todos los palmicultores. Estábamos viendo de que todo el excedente de aceite, Ecuador tiene capacidad para exportarlos, ¿verdad? Se está viendo la comercialización, el flujo de mercado en cuanto a precio y en cuanto a producción, pero yo al menos le podría decir que frente a la problemática que la provincia de Esmeralda está enfrentando, al menos nos quedan de 10 a 15 años para lograr encontrar la solución al problema en lo posible, lo que significa que de pronto podemos lograr elevar la tasa de producción, pero que a la vez va a ser menos, porque el problema de PC va a ir eliminando cultivos y la pérdida de cultivo va a hacer que se baje la producción. Puede aumentarse el nivel de producción por unidades de hectáreas, pero por unidades de individuos va a decaer porque la mortalidad de plantas que se va a ir presentando en el tiempo va a hacer que el índice productivo también decaiga. Este es el resultado de como ustedes pueden ver ahí. Ahí está obviamente toda la coloración del efecto de ¿verdad? De esta síntoma y está en todo el tejido y es por ello que ustedes pueden ver de que no es salvable la planta. Están todos los tejidos intervenidos, están totalmente muertos, es una planta joven, ¿verdad? Y no tiene solución. Por eso el programa de hoy que está en erradicar todas las plantas que estén afectadas con problemas de PC.
¿sí? Y aquí está obviamente un estado de anillo rojo en estado inicial, ya en planta adulta, que también es otro problema. Este sí es un problema que también se transmite por las herramientas como el malayo, que es lo que se utiliza para cosechas de fruta en palmas altas, y el problema también de Rhizosporum, que es otro de los vectores. Cuando se talan estas plantas, lo mejor es hacer la troza, partirlas en pedazos iguales o abrirlas, y aplicar insecticidas para que los insectos que lleguen ahí no se propaguen. Pero no es la recomendación quemarlas en este caso, porque si bien es cierto, vamos a quemar por ganar un poco de potasio, como decía el compañero en la mañana, sí es posible, pero sin embargo vamos a liberar gran cantidades de carbono a la atmósfera que los microorganismos bien pueden en este caso de a poco ir ellos ocupando. Esta aplicación de insecticida al menos debe de hacérsela 3 veces, es decir, el día que se hace la intervención, después de 8 días y después de 10 días más, con el fin de que no haya capacidad para que los insectos lleguen, especialmente el picudo, y pueda ser hospedero a esta planta y lleve el virus en su cuerpo, ¿sí? Aquí hay un problema en este caso de deficiencia de boro que puede ser un problema de enfermedades abióticas en este caso, porque parte del problema de enfermedad, pero que también resta producción, y un problema de magnesio que se presenta en la planta. Y así debería de ser una planta de 19 meses, miren, en óptimas condiciones, entró a la primera etapa que nosotros le llamamos castración, o sacada la primer flor en el punto, en este caso, de preantesis, ¿sí? Y el cultivo en estas condiciones estaría en excelente proceso de desarrollo. Eso es lo que tengo que darles sobre en resumidas cuentas, hay muchas plagas, hay muchas enfermedades, pero es lo que me queda para darles por ahora a ustedes. Muchas gracias.